Buenas tardes, alumnos. Vamos en esta tarde a continuar con el desarrollo del programa correspondiente a quinto año, tercera división Ciencias Naturales, a fines de que podamos avanzar en el desarrollo del mismo, dado que esta situación de pandemia que nos acoge a todos no nos permite utilizar otro medio. Por ello, vamos a trabajar a través de distintos módulos en donde desarrollaré el tema ecuaciones de segundo grado. Si ustedes observan, dice parte 1. Bien, en primera medida tenemos que entender qué es lo que es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es aquella que está formada por una expresión como la que observamos aquí en el recuadro. Y consiste en la siguiente forma: a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a, b y c son cantidades conocidas, ¿sí? Fíjense en que hace referencia a cantidades conocidas, es decir, son valores numéricos, y con la única condición que acá la tenemos en el recuadro, dice a distinto de 0. Es decir, que esta expresión que nosotros observamos tiene ¿cuántos términos? Tiene un término cuadrático, a por x al cuadrado, b por x es un término lineal, y por último un término que no tiene la x, que se lo conoce como término independiente. ¿Por qué la condición establece que el a tiene que ser diferente de 0? Si ustedes observan la expresión general que tienen acá en el recuadro, si a fuera igual a 0, ¿sí?, tendríamos 0 por x al cuadrado, que es lo que nos daría 0. O sea que el primer término de esta expresión desaparecería. ¿Y qué es lo que nos quedaría? b por x más c igual a 0. Eso lo tenemos sintetizado acá en esta expresión donde decimos que a es igual a 0, por lo tanto nos queda b por x más c igual a 0. Si observamos esta expresión acá, observemos que la x se encuentra afectada a qué exponente. Si bien es cierto, acá no se lo ve, pero es un 1. Por lo tanto, esto es una ecuación de primer grado como la que nosotros ya hemos venido trabajando en la guía anterior, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión, digamos, es importante entenderla, que el a nunca puede ser igual a 0, porque si no, en ese caso no estaríamos hablando de una ecuación de segundo grado, sino de una ecuación de primer grado. Bien, el desafío es esta expresión que tenemos acá, que como dijimos, tiene 3 términos. Si uno observa la variable x, el mayor exponente es un 2. Por eso se llama ecuación de segundo grado. Ustedes en su formación anterior no vieron, ¿sí?, cómo desarrollar o cómo resolver ecuaciones de este tipo. Precisamente ese es el objetivo de esta unidad, es desarrollar y ver cómo vamos a resolver situaciones de esta naturaleza. Un ejemplo de una ecuación de segundo grado la tenemos acá escrita: 3 por x al cuadrado menos 2 por x más 5 igual a 0. Si uno observa esta expresión de este ejemplo con la expresión genérica, ¿sí?, ahí podemos darnos cuenta de que esta expresión que está abajo corresponde con una ecuación de segundo grado. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de los coeficientes a, b y c. El a siempre es el coeficiente que acompaña al x al cuadrado. Si uno lo observa en este ejemplo que está acá, ¿cuánto valdría a? 3. Entonces acá lo tenemos expresado, que el a es igual a 3. Bien, siguiendo con el mismo razonamiento, ¿sí?, b por x, si observamos en esta expresión el b por x, el b, ¿cuánto valdría? Siempre tenemos que tomar tanto el valor numérico
como el signo que lo precede. Es decir, en este caso el b vale menos 2. Y por último, si estamos acá en el c, que sería el que no tiene la x. Es decir, si lo vemos acá en esta expresión, en el ejemplo, el c sería 5. Muy bien. Entonces, ya teniendo de referencia cuándo es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Vamos a pasar a ver los procedimientos de resolución de ecuaciones de segundo grado. Al respecto, voy a mencionar que existen 3 casos o 3 procedimientos para resolver. Vamos a ver el primer caso, ¿sí? El primer caso dice, como habíamos mencionado, que A, B y C eran cantidades conocidas, ¿sí? Eran valores numéricos y que podían tomar cualquier valor. Nosotros vamos a analizar el primer caso en donde vamos a decir que B es igual a 0. Bien, si vamos a la expresión general, ¿sí? Que tenemos acá, B igual a 0 significa que este término desaparecería. Por lo tanto, la ecuación quedaría resumida de la siguiente forma: a por x al cuadrado más c igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá expresado en esta expresión? B es igual a 0, por lo tanto, al estar el b que es 0 por el x me va a dar 0 y me va a quedar a por x al cuadrado más c igual a 0. ¿Sí? El desafío nuestro en esta situación, en este primer caso, en donde decimos que b vale 0, es ver qué procedimiento vamos a utilizar para resolverlo. Bien, si uno observa esta expresión, lo debe analizar como que es una ecuación. ¿Cómo resolvíamos una ecuación de primer grado? La ecuación de primer grado la resolvíamos teniendo en cuenta que todo lo que es valor numérico, ¿sí? Se lo llevaba al segundo miembro y en el primer miembro quedaba la x, en donde a través de distintos procesos algebraicos podíamos resolver y obtener el valor de x. Bien, eso es precisamente lo que nosotros vamos a utilizar para esta expresión. Entonces, si partimos de a por x al cuadrado más c igual a 0, ¿sí? El c, ¿qué es lo que tendría que hacer como primera medida? Pasarlo al segundo miembro, como acá está positivo. ¿Cómo pasaría al segundo miembro? Como signo negativo. Bien, y me quedaría entonces la expresión a por x al cuadrado igual a menos c. Bien, ahora bien, el a está multiplicándolo al x al cuadrado y necesito despejar el x, porque encontrar el valor de x significa que el x tiene que quedar solo. Entonces la está realizando la operación de producto con el x, por lo tanto, si lo necesito pasar al otro miembro, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar x al cuadrado igual a menos c por a. Bien. Por último, como dijimos que tenemos que tener en el primer miembro la incógnita x despejada, necesito pasar ese exponente 2 hacia el segundo miembro. Un exponente cuando pasa hacia el otro miembro significa que pasa como raíz. Y me va a quedar entonces la raíz cuadrada de menos c por a. De menos c por a. Ustedes observen que acá colocamos dos signos precediéndole la raíz, porque siempre la raíz cuadrada me genera una doble solución, una que es positiva y una que es negativa. Vamos a ver un ejemplo. Si ustedes calculan, por ejemplo, la raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, ¿sí? Ustedes allí van a tener una expresión que si los utilizan el cálculo con su calculadora nos debería dar 2,23. 2,23. Ahora bien, ese 2,23, si lo elevo al cuadrado, ¿sí? Me va a dar 5. Pero si a menos 2,23 también lo elevo al cuadrado, vamos a estar en ese caso también ante un resultado 5. Por lo tanto,
una raíz debemos tener presente, siempre nos genera una doble solución, una que es positiva y una que es negativa. Normalmente, cuando tenemos ejercicios combinados y necesitamos calcular una raíz, tomamos el valor positivo, pero no debemos perder en cuenta que, según esta explicación, también existiría una solución negativa. Bien. Bueno, teniendo en claro cuál es el procedimiento para resolver este primer caso, cuando b es igual a 0, entonces fíjense en que el procedimiento para resolver una ecuación de segundo grado donde b es igual a 0 es simplemente aplicar, digamos, pasaje de términos de un miembro hacia el otro y dejar la x sola. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, a desarrollar un par de ejemplos que nos va a permitir aclarar esta situación. Si tenemos, por ejemplo, x cuadrado menos 9 igual a 0, acá vamos a considerar que es 4x al cuadrado menos 9 igual a 0. Lo primero que tendría que hacer es pasar ese 9 que está negativo, lo voy a pasar al segundo miembro y va a quedar positivo. Bien. Como segunda medida, como segundo paso, debería pasar ese 4 que está multiplicando y lo voy a pasar hacia el otro miembro y me va a quedar dividiendo. O sea, me va a quedar x al cuadrado igual a 9 cuartos. Bien. Y por último, vamos a hacer que el cuadrado de eso pase hacia el otro lado como una raíz. Y me va a quedar la raíz de 9 cuartos. Que, como mencioné anteriormente, nos va a entregar siempre una doble solución. Más, menos. Esto, si lo desarrollamos un poco, me va a quedar más menos, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, que sería más menos 3 medios. Esto lo podemos expresar también de la otra forma. Ponemos acá un x sub 1. ¿Qué quiere decir? Este no es x por 1, ¿no? Esto es un x con un 1 chico, ¿sí? Que nos está indicando que es una de las soluciones y va a ser igual a 3 medios porque estoy considerando el signo positivo. Y un x sub 2, ¿sí? En donde ahí consideramos el valor negativo. Expresarlo de esta forma o de esta es correcto en la resolución de los ejercicios que ustedes van a tener que realizar. Bien. Bien, ahora vamos a pasar con otros ejemplos a fines de poder aclarar un poco la situación de cómo debemos proceder para resolver una ecuación de segundo grado en donde el término es b es igual a 0. Para ello preparé este ejemplo que está acá, ejemplo 2, y tenemos lo siguiente. Tenemos x cuadrado más 4 igual a 0. El procedimiento sería pasar ese 4 positivo, pasarlo al segundo miembro, me quedaría menos 4. Por último, ese cuadrado pasa al segundo miembro, me va a quedar la raíz cuadrada de menos 4. La raíz cuadrada de menos 4, ustedes deben tenerlo presente, ¿sí? Toda vez que yo calcule la raíz cuadrada, ¿sí?, de un número negativo, ustedes inténtenlo hacer con su calculadora, van a ver que les da error. No tiene solución, ¿sí? Entonces nosotros decimos que esta ecuación, esta expresión que está así, no tiene solución. Pero aclaramos que no tiene solución en el campo de los números reales, que es en el campo de los números que ustedes hasta ahora aprendieron a trabajar, pero sí existe solución en otro campo que no es competencia de este curso. Por lo tanto, para nosotros, cuando nos encontremos ante situaciones de este tipo, vamos a decir que esta es una ecuación de segundo grado, ¿sí?, donde no tiene ninguna solución. ¿Por qué? Porque me aparece la raíz cuadrada de un número negativo. Bien. Si ustedes analizan el ejemplo anterior, el caso 1, habíamos visto que teníamos dos soluciones, un x1 y un x2. Y en este caso se puede dar que no tiene ninguna solución. Bien, bueno, vamos a pasar a continuación al ejemplo 3, en donde tenemos la siguiente expresión: 1 menos x al cuadrado igual a 0.
¿sí? Si hacemos el proceso de despejar y dejar la x, lo primero que tendría que hacer es pasar ese 1 al segundo miembro y por lo tanto me quedaría menos x al cuadrado igual a menos 1. Acá un error que suelen tener la mayoría de los alumnos es que acá ustedes se olvidan que entre el menos y el x existe un número que no está puesto, pero sería un 1, ¿sí? Y ese menos 1, ¿qué operación está haciendo con respecto al x? Está multiplicando. Entonces, ese menos 1 yo necesito pasarlo al segundo miembro. ¿Qué operación está realizando en este caso? Está realizando la operación de producto. Por lo tanto, si lo paso al segundo miembro, va a pasar a estar en la operación de división. Y me va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a menos 1, que ya estaba en el segundo miembro, y el menos 1 dividiendo. Menos dividido en menos es positivo, y 1 dividido en 1 es 1. O sea que x al cuadrado es igual a 1. Por último, necesitamos pasar el exponente al segundo miembro y me va a quedar entonces más menos la raíz cuadrada de 1. ¿Sí? Donde no nos olvidemos siempre de colocar los dobles signos, lo cual lo va a indicar que tiene doble solución esta ecuación. Una que lo podemos expresar como x1, que va a ser el positivo, y otra que lo podemos expresar como el valor negativo. Bien. Con estos ejemplos, básicamente nosotros estaríamos en condiciones de poder resolver cualquier ecuación de segundo grado donde el término b sea igual a 0. Bien, ahora vamos a pasar un ejemplo que en principio parecería que fuera más complicado, ¿sí? ¿Sí? Que sería el siguiente. El ejemplo 4, que sería 3 por x menos x al cuadrado igual a 3x menos 2. Bien, si ustedes observan, nosotros cuando dijimos y hemos definido que una ecuación cuadrática era aquella que tenía la forma ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Si uno observa esta expresión que acabamos de plantear acá en este ejemplo, eso no se correspondería, porque acá estamos hablando de que no tenemos un igual a 0, sino tenemos un igual a 3 por x menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer para resolver esta ecuación es hacer un pasaje de término. ¿Sí? Pasaje de término. Es decir, que todo esto que está en el segundo miembro lo debo llevar al primer miembro. Bien, entonces estaríamos en el primer miembro, teníamos 3x menos x al cuadrado, eso lo vuelvo a copiar tal como está, sin ningún tipo de cambio. Y ahora, el 3x que está en el segundo miembro lo voy a pasar al primer miembro, como acá está con el signo más, va a pasar a estar menos 3x. El menos 2 que está con el signo negativo va a pasar más 2 igual a 0. Entonces, acá en este caso estamos ya tratando de llegar a la expresión de una ecuación de segundo grado tal como se le planteó. Es decir, que tiene que estar el término cuadrático, el lineal, el independiente igual a 0. Analizando un poco la expresión esta que tenemos acá, si ustedes observan, acá dice 3x, ¿sí? Y acá tenemos en esta parte menos 3x. Es decir, tenemos 3x positivo contra 3x negativo. Eso significa que si uno es positivo y el otro es negativo, se puede simplificar, ¿sí? Esto se simplifica con esto y no lo cuento. Por lo tanto, la expresión, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos x al cuadrado más 2 igual a 0. Bien, ahora si ustedes analizan esta expresión que tenemos, esta sí se corresponde con una ecuación de segundo grado, porque acá tenemos el término cuadrático y tenemos el término independiente igual a 0. Y ahora sí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores para encontrar su solución. Es decir, ¿qué hicimos? Hacer pasaje de términos, ¿sí? De tal forma de dejar en el primer miembro la x. Procedemos y vamos a pasar. Entonces, ese 2 que está
está como signo positivo, va a pasar al segundo miembro como negativo. Acá nuevamente tenemos la siguiente situación. Cuando aparezca un signo menos, ustedes se deben imaginar que allí hay un 1, ¿sí? Que está haciendo una operación de producto con respecto al x al cuadrado. Ese menos 1 va a pasar al segundo miembro como división, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente porque muchos este menos cuando lo pasan al segundo miembro lo pasan como más 1. Y no, porque el menos 1 en realidad está multiplicando al x al cuadrado. Entonces si está multiplicándolo pasa al segundo miembro, como divisor. Y nos quedaría menos 2 dividido en menos 1 y estamos ante menos por menos. Menos dividido en menos me da positivo, 2 dividido en 1, 2. Por último me va a quedar la expresión, acá cometí un error, acá no iría el x al cuadrado porque ya pasé hacia el otro término, hacia el otro miembro, o sea, esto no iría. Me quedaría x igual a la raíz cuadrada de 2. Y como dijimos en forma reiterada, toda raíz me genera una doble solución, una que es positiva y una que es negativa. La mayoría de los alumnos cuando llegan a esta situación donde aparece una raíz, ¿sí? Expresan el resultado como un número decimal. Si uno lo deja expresado como raíz o como número decimal, pero hace referencia de que existe una doble solución, o sea, tanto positiva como negativa, es correcta. Lo puedo dejar ya sea así como raíz o como número decimal, como a ustedes más les guste. Bien, bueno, esto es todo relativo al procedimiento para resolver una ecuación de segundo grado en donde dijimos que nos está faltando nos falta el término b. Nos falta el término b. En las próximas videos que voy a realizar vamos a ver cómo resolver una ecuación de segundo grado cuando le falta el término c. ¿Sí? Y por último, un tercer video en donde vamos a ver cómo resolver una ecuación de segundo grado en donde se encuentren todos los términos, es decir, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Bien, bueno, por ahora los dejo con este contenido para que lo vean, lo reproduzcan, ¿sí? Si ustedes entran a YouTube y pueden allí buscar ecuaciones de segundo grado, van a ver, digamos, muchos instructores que subieron y explicaron este tema con mucha facilidad para que ustedes puedan ahondar en una mayor comprensión a este tema. ¿Sí? Por ahora nosotros quedamos acá y ya en breve me contactaré con ustedes por los contenidos que siguen. Gracias y a tratar de leer y trabajar. No se olviden, como dijeron, no estamos de vacaciones. Por lo tanto, el esfuerzo que ustedes hagan deben tenerlo presente, que siempre es para ustedes, ¿sí? Porque ustedes son los únicos que se ven beneficiados en el proceso de formación. Nosotros, los docentes, tenemos la obligación de hacerles llegar a ustedes los contenidos y ser lo más claro posible para que ustedes puedan avanzar sin ningún tipo de dificultad. Una vez que terminemos del desarrollo de cada uno de los contenidos relativos a este tema, voy a elevar para el desarrollo de ustedes una guía de problemas para que ustedes trabajen, lo resuelvan y lo presenten, tal como hicimos como en el caso de ecuaciones de primer grado y el cual por supuesto, tendrá una evaluación. Muchas gracias y hasta la próxima.